Marina hace su doctorado en Química Analítica en la Universidad Autónoma de Madrid. Está especializada en la fabricación de cementos ecoeficientes. En este vídeo os va a responder una pregunta que os habéis planteado un montón de veces. ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo los políticos sobre el cambio climático? Bueno, ya se ha hablado aquí de normativas, del Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Y tenemos que saber, en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, que es en lo que me voy a centrar, ¿cuándo se empezó a saber que esto podría ser a lo mejor un problema para el futuro? Pues ya hace tiempo, hace ya bastante, pues más de 150 años fue en el año, no sé si se ve, pero bueno, 1850, la década de 1850-1860, en el que ya se hicieron experimentos con los distintos gases de la atmósfera y se vio que el dióxido de carbono es de los que más calor retienen del Sol. Y ya hay escritos donde se indica que ya en esta época, si se aumentaba demasiado esta cantidad, podría ser un problema importante para el futuro. O sea, ya se hablaba, no con las palabras de cambio climático, pero ya se hablaba de cambio climático. Entonces, a finales del siglo XIX, ya se empezaron a hacer cálculos de esto cuándo sucedería. En el año 1696 fue el primer estudio rudimentario que se hizo de cuándo sucedería. Y se vio que, bueno, quedaban milenios todavía. Pero hay que tener en cuenta que esto es en mitad de la revolución industrial. Aquí la combustión de carbono está en su pleno apogeo. Y entonces, en solo 12 años, este cálculo que lo hizo la misma persona pasó de milenios a siglos. Y esto en cuestión de 12 años. Teniendo en cuenta que era un cálculo un poquito rudimentario, que había cosas que no tenían en cuenta, como puede ser la deforestación y otros temas, no se le prestó tanta atención y no pareció muy creíble. Así que no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1950, en la que ya se hicieron estudios más rigurosos, con muchos más aspectos que entraban dentro del estudio, y se vio que este cambio climático lo tendríamos encima en menos de 100 años. Esto quiere decir, de 1896 a 1960, o sea, menos de lo que dura la vida de una persona, hemos pasado de un cambio climático de milenios a un siglo. Y esto es todo por efecto del ser humano. Entonces aquí ya se empezaron a tomar en serio las cosas. De hecho, en el 72, ya en una convención como en Estocolmo, ya las Naciones Unidas tuvo un documento oficial en el que ya se implicaba el resto de países y que se les instaba a hacer algo al respecto. Entonces, después de varios tratados, ya por fin, en el 92, tenemos el tratado, son las siglas en inglés, pero en español es el Acuerdo Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es el primer documento, el primer tratado en el que ya se ponen medidas fijas, digamos. El primero de este tipo fue en el 87, que fue el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal, ya se ha hablado de ozono, aquí se estipuló lo que había que hacer con sobre la capa de ozono. Se dijo que tenían que reducirse y prohibirse ciertos residuos de la industria que lo que producían era que se comían básicamente la capa de ozono. Y en este documento era el primero del tratado tipo de estrategias, que tenemos en el 92, en el que, digamos que cada país se entendía que no podía contribuir de forma igual. Porque tenemos el primer mundo, segundo y tercer mundo. Los del primer mundo podemos hacer mucho más que los de los otros países. Y dentro incluso de los del primer mundo, no podemos hacer todo lo mismo porque no tenemos todos las mismas tecnologías. Entonces, en este tipo de tratados, se establece qué tiene que hacer cada país y cómo tiene que hacer. Entonces, siguiendo este tipo de documento, se creó el que hablamos del 92. Y para los países del primer mundo se estableció que teníamos que reducir las emisiones para el año 2000 de forma que se mantuvieran iguales que las del año 90. ¿Por qué el año 90? El año 90 fue el primer año en el que las Naciones Unidas ya se pusieron de acuerdo para una metodología común para medir las emisiones de dióxido de carbono. Porque antes sí que es cierto que había medidas, pero si no son todas las medidas iguales, no se puede comparar de forma fiable. Después de esto, tenemos en cuenta que, bueno, los acuerdos se van actualizando, pero hay veces que, según los cálculos que se hacen, se va sabiendo más, etcétera, poner parches y utilizarlo ya no es suficiente, hay que hacer un tratado nuevo. El primer protocolo de Kioto se hizo en el 97
y establecía que en el tiempo del 2008-2012 teníamos que reducir las emisiones en un 8%. Todos estos tratados son siempre con el año 90 de base, como ya hemos explicado. Y antes de que acabara este periodo, aquí en Europa hicimos nuestro propio tratado, porque ya que estamos y Europa somos el primer mundo, pues vamos a poner toda la carne en el asador. Y aquí llegamos al horizonte 2020. Y se establecía que tendríamos que intentar reducir las emisiones en un 20% y si podía ser un 30%, mejor. Hoy por hoy, bueno, lo de este año todavía no ha salido, sale en breve porque sale en diciembre, pero rondamos el 22%. Así que bueno, parece que tan mal no lo estamos haciendo. De hecho, también con la meta del 2020 está el segundo protocolo de Kioto, que no es tan exigente como el de Europa, porque dice que las emisiones tienen que ser de 18. ¿Y por qué? Pues parece normal pensar que en Europa todos, yo creo que todos, o casi todos los países de Europa, de la Unión Europea, no de Europa, somos del primer mundo, entonces es normal que se nos exija más, por lo que he comentado al principio, que cada país tiene que aportar lo que puede, básicamente. En 2015 se firmó el Acuerdo de París para los periodos 2020-2050, como ya se ha comentado. El aumento de temperatura de la Tierra para el año 2030 debe ser, si puede ser igual o menor, que 1,5 grados. Hoy por hoy estamos en 1 grado con respecto a la época preindustrial, que es antes del primer puntito que vimos ahí. ¿Qué hace falta para que esto se cumpla? Hace falta una reducción de emisiones del 35%. 35% es el doble que el segundo protocolo de Kioto y mucho más que lo que contamos en Europa. ¿Y esto para qué? Esto es teniendo como objetivo reducir emisiones del 2050. Como os he dicho ya, puede que incluso esto no sea suficiente, pero no tenemos que desanimarnos, hay que trabajar muchísimo, pero es posible. O sea, no podemos olvidar que esto es posible, porque si he hecho cálculos y estamos ya en el 22%, que parece impensable, es posible.